Buenas tardes, señora directora general. En línea de lo que comentaba la compañera del Grupo Parlamentario Socialista, y una vez que ya nos ha expuesto las generalidades sobre el transporte sanitario, me gustaría saber cuál considera que es la situación actual del transporte sanitario programado y si todo es excelente y está bien, por qué están los profesionales manifestándose en la puerta de la Asamblea. Muchas gracias, señora Carmona. Tiene la palabra la directora general asistencial. Gracias, presidenta. Señoría, antes de dar respuesta a la pregunta formulada por usted, considero oportuno aclarar, aunque con distinto enunciado, esta es la misma pregunta que la pregunta anterior del Grupo Socialista. Y como saben, el transporte sanitario no urgente es lo mismo que el transporte sanitario programado. Por tanto, la valoración de la situación de este servicio no difiere por mi parte de la hecha en la pregunta anterior. Y no obstante, daré respuesta de nuevo a su pregunta. La actividad de transporte sanitario programado ha funcionado con total normalidad en la Comunidad de Madrid desde febrero del 2018 hasta desde fecha de inicio del contrato en vigor. Se trata de un servicio que asiste a aquellos pacientes que no pueden desplazarse por medios ordinarios de transporte y cuyo estado no haga prever la necesidad de asistencia sanitaria en ruta. Se prestan ambulancias convencionales clase A1 para pacientes en camilla o mediante ambulancias de transporte colectivo clase A2 adaptadas para el desplazamiento conjunto de enfermos. Para realizar su valoración me voy a limitar a repetir algunos datos, como que el año 2023 fue el de mayor actividad y el de menor número de reclamaciones desde 2018. Termómetro sin duda de la satisfacción y de la calidad del servicio que nos ocupa. Y por todo ello, gracias a las medidas que han facilitado la coordinación con hospitales y el seguimiento diario de las incidencias con las empresas de transporte. Muchas gracias. Gracias, directora general. Tiene la palabra la señora Carmona. Bien, señora directora general, en Más Madrid tuvimos un eslogan de campaña que mantenemos aún, que es trabajar menos para vivir mejor. No nos referimos a hacer un trabajo de peor calidad, digo, por si a lo mejor lo ha entendido mal. Yo creo que sí que podía aterrizarme un poquito más las respuestas, aprovechando que tenía el doble de tiempo del habitual. Mire, yo entiendo que hay una parte de este asunto respecto al transporte sanitario programado que corresponde a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, pero creo que es importante también que se escuche en esta comisión, porque la praxis de la Comunidad de Madrid habitual, y con este tema en particular, pero que es línea general de actuación con los pliegos y los contratos, implica irremediablemente un deterioro asistencial. Y el caso del transporte sanitario programado es un ejemplo paradigmático de esto. El contrato terminó en febrero de 2022, se hizo una prórroga contemplada en los pliegos que terminó en febrero del 23 y aquí estamos en febrero del 24 sin noticias de un nuevo pliego. Surgen muchas preguntas, ¿no? Como de dónde está saliendo el dinero para pagar a las empresas que siguen desempeñando el servicio, pero como decía, eso a lo mejor se puede tratar en otra comisión. Lo que sí que me parece imprescindible que hablemos aquí es el deterioro asistencial que ha acarreado esta dilatación injustificada de los contratos, porque como estamos hablando de servicios esenciales, aunque no haya pliegos en vigor, evidentemente el servicio se sigue prestando, pero a costa de deteriorar la calidad asistencial, precarizar a los trabajadores y perjudicar a los usuarios. Y eso en esta comisión nos preocupa. El 1 de diciembre se activó el contrato de transporte sanitario urgente, también con retraso, con un cambio muy significativo en las condiciones, y es que ya no correspondían a transporte sanitario urgente las salidas de la urgencia, es decir, el traslado a su domicilio del paciente una vez es dado de alta del servicio de urgencias. Este cambio, en teoría, justificaba una reducción de la flota, concretamente de 18 vehículos menos. En teoría, este cambio obedecía que las salidas de la urgencia iban a pasar a corresponder a transporte programado, pero claro, en tanto que esos pliegos no han salido, las salidas de la urgencia administrativamente se han quedado en un limbo. Pero que es que quienes no pueden estar en un limbo son los pacientes que salen de la urgencia y necesitan una ambulancia. Eso creo que lo podemos entender todos. Es decir, por mucho retraso en la burocracia que se haga desde la consejería, los pacientes siguen existiendo y hay que seguirles atendiendo. ¿Y esto en qué se ha traducido? Pues a partir del 1 de diciembre en una chapuza detrás de otra, con una sobrecarga enorme para el personal de las ambulancias que han visto cómo se les racaneaba su tiempo de descanso, cómo se les acumulaba una cantidad de trabajo ingente por estar haciendo el mismo trabajo con muchos menos recursos y, lo más importante de todo, un aumento muy significativo de las esperas para los pacientes. Cabe la duda razonable de si no han hecho ustedes esto de forma deliberada para que estas demoras tengan un efecto disuasorio y gente que tiene indicación de ser trasladada en ambulancia, que esto no es una cosa que pida el paciente, esto es una cosa que prescriben los facultativos, esta gente acabe diciéndole al médico que prefieren irse por su cuenta aunque esto implique un riesgo para su salud. Traemos este tema a la comisión porque hemos recibido la voz alarmada de muchos trabajadores, tanto a título individual como a través de sindicatos, y nos preocupa enormemente que no hayan dado ninguna solución por parte de la consejería. Mira, en concreto, la noche del 5 al 6 de diciembre, un trabajador, la mañana siguiente, un trabajador se puso en contacto conmigo para explicarme que en su turno de noche un paciente había tenido un episodio de hematemesis, que para quien no lo sepa es un vómito de sangre, ¿vale?
había tenido este vómito de sangre en la ambulancia, había solicitado pausar la actividad para que se pudiera limpiar esa ambulancia y se le había denegado y había tenido que continuar con la ambulancia llena de sangre negra en el suelo de la ambulancia haciendo traslados. Lo mismo ha pasado con avisos por camillas rotas o por otro material de la ambulancia que no se puede arreglar porque el SUMA seguía metiendo avisos de traslados de forma incesante, ya que, repito, que quien se encarga de sacar los contratos no haga su trabajo a tiempo, no se traduce en que los pacientes dejen de existir. Aunque sí que puede traducirse, y esto es lo que necesito que usted me aclare, en que los pacientes crean que tienen que renunciar al que es su derecho. Este despropósito se suma a la ya casi diríamos costumbre de la Comunidad de Madrid de licitar los contratos mirando exclusivamente por el dinero, aceptando bajadas temerarias sin acordarse de que esos contratos corresponden a servicios públicos esenciales. Otro ejemplo paradigmático es el servicio de atención a llamadas del Suma 112, también externalizado, aceptándose condiciones contractuales que claramente no son suficientes como para llevar a cabo el servicio y que se han traducido en que este servicio lleva un año con una huelga convocada. ¿Va a ser necesario que hagan los mismos los trabajadores del transporte programado? ¿Pueden ustedes decirnos cómo va a resolverse esta situación? ¿Nos puede explicar por qué han tenido un año caducada esta prórroga? ¿Nos puede explicar exactamente cómo pretendían ustedes qué pretendían ustedes que pasara con los pacientes que necesitaban una salida de urgencias entre el 1 de diciembre y cuando quiera que sea que vaya a salir el contrato? Ya que hay una demora absolutamente injustificada que por lo visto usted ni siquiera se va a molestar en intentar justificar, al menos va a haber alguna mejora para los trabajadores, porque da la sensación de que no. Gracias, señora Carmona. Ha agotado usted su tiempo. Tiene la palabra la directora general asistencial. Gracias, señoría. Como le decía, y volviendo a la pregunta por la que me han convocado aquí, el transporte programado en la Comunidad de Madrid se ha desarrollado con total normalidad desde el 2018 hasta la actualidad. Normalidad que, como ya he contado antes, se vio alterada durante la pandemia. Y a modo esquemático, en cuanto a la evolución de la actividad, saben que desde el 2018 hasta diciembre del 2019 el servicio experimentó un aumento constante hasta llegar a 1.200.000 traslados, y en 2020, con el impacto de la pandemia, disminuyó significativamente la actividad presencial ambulatoria hospitalaria, se mantuvo la actividad de diálisis en hospitales y se produjo un aumento en la actividad interhospitalaria con traslados a IFEMA y posteriormente al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. A partir del 2021, con la reanudación de la actividad presencial en los hospitales, la actividad de transporte programado comenzó a recuperarse gradualmente, superando los 800.000 servicios. Y fue en el 2023 cuando estos desplazamientos superaron el 1.000.000 de servicios. La transición hacia una mayor actividad también se debe a la mejora en el servicio en relación con los tiempos de respuesta del mismo. Y respecto a las reclamaciones de los usuarios, termómetro de la satisfacción y calidad, se distinguen dos bloques. Desde febrero del 2018, las reclamaciones han estado siempre por debajo del 0,5% respecto al número de traslados, concretamente un 0,24 en el 2020 y un 0,48 en el 2022. Y en el 2023, al tiempo que se recuperaba la actividad, comenzaron a descender las reclamaciones. Como le he dicho ya en varias ocasiones esta tarde, la actividad de transporte programado en la Comunidad de Madrid se ha desarrollado con total normalidad desde febrero del 2018. Y como en toda la asistencia sanitaria, la pandemia COVID-19 tuvo un impacto notable en 2020, pero la actividad se ha ido recuperando gradualmente a medida que la atención médica ambulatoria se ha normalizado. Esa normalidad, junto a una mayor coordinación y seguimiento de las incidencias y a un refuerzo de la coordinación y comunicación con la red de centros asistenciales que conforman el Servicio Madrileño de Salud, han hecho que en el año 2023 se reduzcan de manera significativa las reclamaciones de los usuarios, y esa es la mejor valoración que podemos hacer. Señoría, como demuestran los datos, el compromiso con la calidad y la seguridad del transporte programado en nuestra comunidad continúa siendo una prioridad para este Gobierno. Muchas gracias. Gracias, directora general.